¿Qué tal? Dios los bendiga. Dios bendiga su familia, su hogar y su casa. Voy a compartir con ustedes este mensaje que se titula El fruto de una amistad. Y voy a iniciar leyendo el texto que está en la Biblia en Efesios 4, 17 y 18. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿En qué mundo tan desconcertante y confuso vivimos hoy? Se nos imponen desde todas partes ideas y conceptos invasivos, y muchos de ellos son directamente contradictorios. Autoridades de alto prestigio como pensadores, humanistas, líderes religiosos, activistas sociales, etcétera, nos dicen una cosa y luego otra, y lo que dicen chocan violentamente entre sí. Es difícil saber qué creer hoy en día. Peor si no se quiere tomar en cuenta y reconocer la autoridad de la verdad y la santidad de Dios personificada en su Hijo Jesucristo y las Sagradas Escrituras. En las últimas semanas, la gente me ha dicho: no sé qué hacer con los derechos civiles y este programa de derechos. No sé qué posición tomar. Parece que hay dos lados en esto. Otros dicen: no sabemos qué creer acerca de la perspectiva de las políticas de este gobierno o de aquel otro en relación a los derechos humanos individuales. Bueno, discusiones tan polemizadas y tan contradictorias como el derecho al aborto o como el derecho a la libertad de género, por decir algo. Pero hay otras ideas igualmente que se contradicen unas y otras. A otros les preocupa la filosofía de la educación de nuestros días, el tema de la educación de los niños o el gran y apremiante tema de los estándares morales cambiantes que se nos plantea con tanta frecuencia al día de hoy. ¿Quién sabe qué creer? Es la pregunta, la incógnita que se hace muchas personas. Escuche todas las voces que lo rodean y encontrará todo tipo de filosofías contradictorias. No es de extrañar que muchos estén confundidos y dejarse llevar por cualquier voz que parezca, una forma de pensamiento viable u ofrecer una salida al túnel. Ahora bien, ¿y qué hay con los que han decidido creer en Dios, en su Hijo Jesucristo como su Salvador y su guía espiritual supremo, con los que creen en la Biblia como la guía de Dios en este mundo? Es decir, para un cristiano que vive en este mundo confuso y desconcertante, discordante, bueno, a los cristianos el apóstol Pablo dio una declaración contundente en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros que no creen en Dios. A eso se les denomina los gentiles, los que están afuera de la voluntad de Dios. Y voy a leer de nuevo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros que no creen en Dios y su Hijo Jesucristo,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No es otro consejo vago o vano el que el apóstol Pablo nos da. Simplemente es una más de las voces que se escuchan por todos lados hoy en día, ¿no? Sino que es claro, preciso y directo al problema que cualquier ser humano puede padecer en este mundo, por falta de una guía veraz y confiable. También este mismo requerimiento lo hace el apóstol Pablo, pero en otras palabras, en el texto de 2 Corintios 13:5, donde les hace esta demanda a los que profesan creer en Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Por qué? Porque aquel que cree que tiene una relación personal con Dios, tiene que vivir en un contraste de moral con el mundo que lo rodea. Porque aquel que profesa creer en Cristo no puede darse la libertad de andar displicentemente o ambiguamente como los otros que piensan que con una apariencia de piedad están siguiendo la guía de Dios para sus vidas en este mundo. Por ejemplo, también el Señor Jesucristo les hace este llamado a aquellos que han querido oír su voz y les dice en el libro de Mateo 5, 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, Él está diciendo, ustedes son llamados a ser la luz que guía a otros para que ellos tengan una relación personal con Dios. Dios en las Escrituras siempre se dirige al cristiano en relación con un mundo incrédulo, que vive en una absoluta ausencia de la luz de la vida. Es por eso que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros que andan en la vanidad de su mente. Bueno, debe haber un cambio en su manera de vivir, un cambio radical, de fondo, en aquellos que están siguiendo la voz de Dios en medio de tantas voces en este mundo. Aquellos que han identificado la voz de Dios como la luz de la vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, entonces, esto es un llamado para que sigan esa luz hasta que salgamos de este mundo y lleguemos a la presencia de Dios. Aunque esta escritura fue escrita hace más de 2000 años, es imposible leerla con atención sin ver que el mundo de hoy es exactamente el mismo y la relación del cristiano ante él, ante el mundo, debe ser exactamente la misma. No podemos hablar de una relación con el mundo y una amistad con Dios.
Observemos la fuerza de esa exhortación. El apóstol dice, esto os digo y requiero en el Señor. Esto significa que no se trata simplemente de un consejo personal, sino con la autoridad de un apóstol de Jesucristo que habla lo que es la voluntad de Dios, tal como se le encomendó. No se trata de un simple razonamiento humano o un pensamiento, una manera de pensar, sino del resultado de una revelación divina. Lo que escribió fue la palabra de Dios, es la revelación de la mente de Dios que le fue dada al apóstol. Por tanto, él dice, este es el dedo de Dios puesto directamente en la raíz de un problema en el que se encuentra todo ser humano en este mundo. Una falta de la luz para la vida. Y continúa el apóstol con su exhortación divina. Dice, ustedes los cristianos ya no deben vivir como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gentiles en la Biblia son los que están fuera del pueblo de Dios o fuera de la voluntad de Dios. También se les llama gentiles a aquellos que no tienen la ley de Dios en sus corazones, los que andan en la ley de su propio corazón y de sus pensamientos. Se refiere la palabra gentil a cualquiera que está afuera. Pablo está diciendo, para comenzar a vivir como cristiano, es reconocer que uno debe hacer suyo por el Espíritu de Dios la manera de pensar de Dios acerca de la verdad, la santidad, la justicia, el amor, la piedad, la obediencia, la paz, el gozo. Bueno, Dios nos da principios de vida para vivir en unos estándares espirituales que nos ponen en una comunión, compañerismo y en una armonía profunda con Dios. El Espíritu es el que da vida y Dios apela a darnos una revelación por su Espíritu de quién es Él. No se trata de cambiar la escena externa solamente, con una apariencia. Él comienza con el espíritu de la vida y de la mente y declara que la mentalidad del mundo es vanidad. El pensamiento del mundo es fútil, es decir, vacío. Ustedes los cristianos, les dice, ya no deben vivir como ellos. ¿Cómo? En la vanidad de su mente. Este es el llamado vital que hace a los cristianos. No debemos pensar como lo hace el mundo. No debemos adoptar la filosofía de vida del mundo, ni siquiera los sistemas de valores del mundo. ¿Por qué? Porque alguien que es mundano dice Dios a él, vive en la futilidad, en el vacío de la mente. Mundano es lo contrario de un cristiano. La palabra para vanidad en el griego original significa vacío de propósito o carente de sentido. No vivan como viven los gentiles, porque ellos viven con los ojos vendados en un mundo de vanidad, de vacío. Es exactamente, exactamente no sirve para nada en cuanto a dar vida. Es posible que sea impresionante este mundo o el pensamiento, la mentalidad de los que viven según la manera de pensar del mundo.
tal vez inteligente, a menudo sorprendente, fuertemente tentador, pero inútil. El mundo, en su pensamiento, no tiene sentido, por lo cual los que viven en esa ley en sus vidas, también su vida no tiene sentido. Si esto es verdad, se puede entender por qué existe una división tan fundamental entre el cristiano y el mundano. ¿Y por qué el Señor trazó, perdón, porque el Señor trazó una clara línea de demarcación entre el pensamiento del mundo, la dirección del mundo, el destino del mundo y los del cristiano? Esto lo hizo Dios introduciéndonos al reino de Dios. Él dijo, de cierto os digo, te es necesario nacer de nuevo. El que quiere ver el reino de Dios necesita nacer de nuevo. El que quiere entrar en el reino de Dios necesita nacer de nuevo. Literalmente, es un nuevo nacimiento que decides para renunciar y para morir a una mentalidad vacía y entrar a una vida con propósito, por un espíritu de vida que Dios nos da, por una guía suprema que Él nos da, porque Él es el dador de la vida. El Señor Jesucristo lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso le dice al cristiano la palabra de Dios que no puede amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Por ejemplo, está este texto en el libro de Primera de Juan 2, 14 al 16. Es otro requerimiento que ahora lo hace el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, 14 al 16. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, al Padre. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mundo. Y dice, por tanto, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso, el que se alimenta de la mundanalidad siempre está vacío, carente de la esencia de la vida, la paz, el gozo, el amor, la fe, la verdad, la piedad. Bueno, porque el alimento del mundo no puede producir nada espiritual. La vanidad de la mente del hombre le hace pensar que él puede traer a Dios a su mundo de valores, de deseos y de su vanagloria, y ponerlo a su servicio de sus planes, de sus proyectos, de sus pasatiempos, de sus placeres. Es decir, tener un Dios que no solo esté a su servicio, sino hecho a su medida. ¿Y saben qué significa esto? Que cada persona tiene un Dios a su propia medida, tal y como Él quiere y lo necesita. Esto es el requerimiento que el apóstol Pablo hace a los cristianos, que no anden
en la vanidad de su mente, de los gentiles, de los mundanos, que no intenten tener un Dios mundano como es el mismo hombre del mundo. Y para esto, también el apóstol Pablo escribió este texto, lo escribió precisamente a los atenienses. Noten ustedes que les habló de esta manera, aquellos donde descansaba la cuna de la filosofía, en Grecia, en los días del apóstol Pablo, y les dijo, el Dios que hizo la creación y todas las cosas que en ella hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿no habita en templos hechos por manos humanas? Porque ese es un Dios hecho a su manera, pero el Creador que hizo los cielos y la tierra, Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni recibe honra de lo que es hecho por manos de hombres. Así dice textualmente. Usted lo puede consultar en su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 17, 24 al 28. Él no recibe honra de lo que es hecho por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué me puedes ofrecer? Solamente aquello que me permitas edificar y crear en tu vida, una nueva creación. Y sigue diciendo en este mismo pasaje que Dios ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él dice en otro texto en la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscares de todo tu corazón. Un día las autoridades religiosas contendían con el Señor Jesucristo porque no aceptaban la autoridad de su palabra. Y entonces Él les hizo este pronunciamiento en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, tiene razón el apóstol Pablo cuando dice, ya no anden como los que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene Dios para los que creen en Cristo? Dios tiene una guía espiritual con la autoridad de la verdad para guiar a los que son suyos y enriquecerlos en su espíritu. Pero además tiene su creación para que disfrutemos todas las cosas en abundancia. Así lo dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios que hizo el cielo, los cielos y la tierra. Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Pero además, Él nos da vida en abundancia, la vida que es por el Espíritu de Dios. Y termina esta exhortación diciendo el apóstol Pablo ahora en el libro de Filipenses capítulo 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, noten que le habla a los hermanos, a aquellos que no deben andar en la vanidad de los gentiles. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, no en la vanidad del mundo. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, dice el apóstol, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, alguien que quiere andar en esta profundidad de vida es al que Dios puede llegar a vivir, es el que puede tener a Dios en su corazón y hacer de su vida un templo santo. Bueno, es un llamado a aquellos que han profesado creer en Cristo, a aquellos que aceptan la voluntad de Dios. No solamente es saberlo o aceptarlo, es andar en ello. Y bueno, alguien que no ha todavía decidido o todavía no cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a Dios si no es por Él, bueno, quizá hoy, al oír este llamado, tú puedas aceptar que no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida que realmente descanse fuera de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué debes hacer entonces? Dos cosas básicas, fundamentales. Una es aceptar a Jesús como tu Salvador, el que te puede salvar de haber seguido las corrientes de pensamiento de los hombres en las que has profundizado, en las que has participado, en las que has protagonizado, en esas corrientes, pero al final hay vanidad en tu mente y en tu corazón. Jesús es la verdad y Él te puede salvar de tanta confusión. Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Entonces, la primer acción que debes tomar es aceptarlo y recibirlo. Puedes aceptarlo y maravillarte con él, pero si no lo tienes, tú sigues perdido. Necesitas aceptar su luz, su guía, su autoridad de la verdad como Salvador, con el poder de la verdad, con el poder de su justicia, con el poder de su santidad, con el poder de su amor, con el poder de su gozo y de su paz. Él te puede salvar. Bueno, la otra cosa que debes hacer es aceptarlo y recibirlo como el Señor de tu vida. ¿Qué significa? Que si has concedido crédito y has creído la autoridad de los hombres del mundo, pues mayor es la autoridad de Jesucristo. Y aceptarlo como Señor es que estás dispuesto a cambiar, a caminar en su voluntad como la autoridad de vida, Salvador y Señor. ¿Quieres hacerlo? Bueno, vamos a hacer esta oración. Oh Dios, he escuchado tus palabras que vienen de tu escritura, que fueron escritas por el dedo de Dios a través de los apóstoles y los profetas. Y creo que en ellas está la verdad. Creo que en tus palabras está la luz de la vida, está la vida misma. En este momento, yo te confieso que he vivido de una manera perdida, según la corriente de este mundo, según las maneras
y la mentalidad del mundo. Pero yo te confieso que estoy vacío en mi corazón. Quiero ser lleno de la vida que tú tienes, la única vida que existe y de donde viene, que es de ti mismo. En este momento te pido que me perdones. Me arrepiento de haber seguido una corriente de confusión, de perdición, pero al mismo tiempo fui caminando en incredulidad, porque no puedo negar que en el camino de mi vida he oído muchas veces de ti, de tu palabra, de tu camino, de tu poder para salvar, y lo he ignorado. Te pido que me perdones porque de esta manera no te he aceptado, te he rechazado. Perdóname, me arrepiento en este momento. Ahora mismo yo acepto y quiero recibirte como el Salvador de mi vida, porque además en esa corriente he pecado de muchas maneras contra ti, contra mi prójimo, contra mí mismo, contra tu creación. He pecado de tantas maneras y me arrepiento. Creo que tú fuiste a la cruz para pagar el precio de mi descarriamiento, de mi desobediencia, de mi ignorancia. Y creo que tu vida fue el pago por mi salvación. Y creo que resucitaste al tercer día y que ahora me estás hablando que quieres entrar a mi corazón. Sí, Señor Jesucristo, te acepto y te recibo con todo mi corazón. Pero además te acepto y te recibo para que seas el Señor de mi vida, a quien yo quiero obedecer, seguir, tener comunión contigo, tener compañerismo contigo. Quiero que seas el Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios los bendiga.